Gracias, Carla, porque bueno, muchos están echando la moneda de la suerte, la que no nos ha acompañado en el partido de hoy, pero vamos a ver qué pasa con la bancada y el Ejecutivo, la bancada oficialista del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hoy se emitió un comunicado de Perú Libre en el cual se organizan expulsiones, la reorganización de la bancada. Por supuesto, se califica el gabinete como caviar, como un retroceso, etcétera. La propia primera ministra ha respondido, por supuesto diciendo que esto es falso, que hay en el gabinete personalidades con historial como luchadores sociales, en fin. ¿Hay ruptura? ¿No hay ruptura? ¿Qué significa esto? Una de las congresistas, no es la única, ojo, que ha dicho que no, que ella sí iba a dar el voto de confianza y que hay que mirar para adelante. Perú Libre me refiero, por supuesto, es Katy Ugarte. Oscar Sea es otro al que también hemos escuchado en las últimas horas. Y precisamente le vamos a dar la bienvenida desde Cusco a la congresista Katy Ugarte, este enlace telefónico. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a todo nuestro pueblo peruano. Estoy para poder dialogar, más que todo. Está haciendo polémica ese comunicado que ha salido de parte del doctor Vladimir, y supuestamente la bancada, dice, ¿no? Porque nosotros como congresistas de bancada no nos hemos reunido, no nos han convocado. Todos estamos en nuestras regiones trabajando en nuestra función de representación, ¿no? Y por lo tanto ese comunicado yo desconozco. Para mí también ha sido algo sorpresivo leerlo en las redes sociales. Pensé que era una broma o todavía a veces ponen documentos falsos, ¿no? Pero sin embargo ya se ha hecho mucha polémica en todo este día. ¿Cuántos son congresistas, ha podido calcular usted, quienes no han sido informados de esto y que estarían en la línea que usted nos está describiendo y que yo he visto en otros, como el señor Sea, que dicen que sí le van a dar, o que no piensan no darle el voto de confianza al gabinete liderado por la nueva primera ministra? Bueno, nosotros en bancada siempre tenemos discrepancias porque esa es democracia, ¿no? Analizamos, debatimos, pero al final siempre hemos salido con una posición en apoyo al presidente por la gobernabilidad del país. Pero sin embargo, este comunicado a mí me sorprende. Espero y llamo yo a la unidad, a la bancada. Esta reflexión que estos días hemos tenido, vamos a tener todavía para el regreso y reunirnos, espero que reflexionen, no por el ego personal o de partido político, sino por el pueblo. Aquí quien sufre y quien paga las consecuencias es el pueblo, aquel pueblo relegado, olvidado por gobernantes que jamás han pensado en ellos, sino en apetitos de partido donde solo han pensado en ello. Entonces yo llamo a la reflexión, a la unidad. Hasta el último momento agotaré esta mi posición, pero ya ha sido clara, contundente, lo dije en varios medios de comunicación, que mi persona va a dar el voto de confianza. Hemos visto que el presidente ha hecho cambios del gabinete de las ministras Chávez, pero sin embargo yo creo que acá él tiene la decisión de tomar pues al personal de confianza. No podemos molestarnos cuando nos sacan de un cargo porque por algo es un cargo de confianza y están en constante evaluación, como lo dijo el presidente. Un cargo es pasajero y tenemos que estar preparados para ello. No por eso se va a caer el país. Al contrario, el país se está estabilizando y el dólar está bajando. Y estos cambios han oxigenado la gobernabilidad de nuestra patria. Vázquez representa entonces una posibilidad mayor de gobernabilidad que la que representaba el ex premier Bellido. Bueno, así lo ha visto el pueblo, porque estábamos en constante desestabilización. El presidente manifestaba una cosa y el premier hablaba, el ex premier, ¿no? Hablaba otra cosa. Entonces, también los empresarios se veían en una situación crítica y empezaron a sacar los dólares del país. Eso es la consecuencia, ¿no? Y hay que decirlo al país también. Entonces, lo que quiere el país y el pueblo es trabajo, reactivación económica, unidad con las bancadas, dialogantes,
asimismo tener que llevar adelante la gobernabilidad de nuestro país, porque aquí lo que tenemos que hacer y urge es buscar consensos, establecer una agenda común de trabajo, los puntos de coincidencia, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la anemia, el analfabetismo, la reactivación económica, la salud, la educación, la inseguridad ciudadana, entre otros tantos problemas que tenemos, y no podemos, pues, distraernos en este momento con situaciones que no vienen en favor del pueblo. Para terminar, ¿cómo se puede plantear esa agenda, congresista? Se ha anunciado precisamente una reunión de la primera ministra con la presidenta del Congreso y lo lógico sería efectivamente que por el lado del Parlamento, es decir, en entendimiento, se llegue a una agenda de consenso. ¿Debería plantearse, debería presentarse, debería especificarse? Yo creo que eso se tiene que realizar y yo sé que la premier, la señora Mirta, está buscando ya eso con las demás bancadas, porque esto nos va a permitir encaminar la gobernabilidad en nuestro país. Lo importante es que ella es más dialogante, más asertiva en este aspecto, que lo he visto en su anterior gestión. Habrá tenido errores como todo ser humano. Nadie es perfecto, nos podemos equivocar, pero ahí nos rectificamos. En ese entender yo llamo una vez más a la unidad, a la bancada a la cual represento, y por ello, cuando regresemos a Lima tendremos que reunirnos todos para poder analizar mucho más profundo esta decisión que han tomado yo no sé quiénes en ese comunicado. Bien, congresista por Cusco de Perú Libre, Katy Ugarte, muchas gracias por atendernos esta noche hoy en Cara a Cara. Vamos a pasar, ya tenemos con nosotros a Juan de la Puente, analista político, a quien le damos por supuesto la bienvenida. Juan, hablabas de tu columna en Pata Amarilla hace algunos días, de esa ruptura. ¿Cómo estás? Buenas noches. De esta ruptura con lo que denominabas el radicalismo vacío. Es decir, una cosa era ser radical y otra cosa pues era ser un radical con, digamos, con el cual no llegabas a ninguna agenda. Se sabía que la Asamblea Constituyente como tal era una posibilidad remota. Tenías estas leyes pues relacionadas a la prensa que sabías que no iban a pasar, ¿no? Hay una lógica en el Congreso y tenías, por supuesto, esta sazón, ¿no? de la constante contradicción entre el Premier y el presidente de la República. Y ahora viene un poquito más de carbón, creo, con este comunicado, pero no sé si ya lo tomamos muy en serio o qué cosa significa. Vemos ya un buen número de congresistas de Perú Libre que dice que no, que ellos sí le van a dar el voto de confianza al gabinete Vázquez. ¿Qué tal, Juan? Un gusto, Enrique. Bueno, la verdad es que lo que ha sucedido en los últimos días tendría, digamos, por lo menos dos tipos de miradas, ¿no? Las miradas tradicionales y quizás habría que aventurarse a nuevas miradas. Por ejemplo, una mirada tradicional dice de que lo que pasa entre Perú Libre y el gobierno es que el gobierno está en disputa, ¿no? Pero también creo que el partido Perú Libre está en disputa, porque una manera de mirar lo que ha sucedido estos días, y específicamente el comunicado de hoy, es que hay también una crisis al interior del partido de gobierno, del partido oficialista, porque si bien es cierto que en general me parece que el señor Cerrón dirige el partido y tiene una mayoría en la directiva de ese partido ha sufrido una especie de ingresos, de atracción, ¿no? Ha ejercido como un imán a muchas personas que en los últimos meses se han juntado, este grupo simpatizan con este partido, por el presidente del partido, por el presidente Castillo, por lo que implicó su victoria en la segunda vuelta. Luego tienes militantes del partido que están en el gobierno, como ministros, viceministros, en altos cargos, y finalmente tienes parlamentarios que pertenecen al partido. Entonces yo me atrevería a decir que lo que tenemos ahora es una especie de tensión, una especie de jaloneo, también para ver dónde termina el partido en relación al gobierno. Pero yo no diría que el partido, a pesar de que han tenido una reunión nacional, etcétera, es hoy un solo y un todo único que tiene una posición frente al gobierno. De modo que
Estas dos cosas a mí me parece importante, es decir, el gobierno también está en disputa, pero también el partido de gobierno está en disputa. Ahora, hay cierto histrionismo por parte del señor Cerrón, ¿no? Sí, yo diría que son dos histrionismos, ¿no? Es decir, hay una sobreactuación del señor Cerrón, además cuyos elementos uno puede tranquilamente estar de acuerdo, porque lo que reclama el presidente del partido de gobierno es que en democracia los partidos ganan para gobernar, pues, y no pueden ser echados del gobierno. Yo creo que no han sido echados, pero me parece que el reclamo de gobernar porque ganaron o participar en el gobierno es justo, pero hay una sobreactuación en el sentido que estamos siendo echados, que hay una derechización. Miren, derechización fue lo que hubo en otros gobiernos, pero si uno mira el componente de este nuevo gabinete por los orígenes que tiene Mirta Vázquez, por su militancia feminista en relación al medio ambiente, a los derechos humanos, a la descentralización, probablemente sea más radical, de acuerdo a los cánones con los cuales estamos hablando ahora, mucho más radical que el señor Bellido. Solo que en el caso de ella ha tenido una oportunidad de demostrar que es eficaz en lo que hace, lo que no necesariamente ha pasado con el señor Bellido. Y hay histrionismo también en los grandes medios de comunicación, ¿no? Que elevan esta disputa y casi lo convierten en terminal, inminente. Yo no hablaría todavía de divorcio, me parece que hay separación, hay distancia, hay críticas, hay controversias, pero yo diría que los 37 parlamentarios de Perú Libre en el Congreso están procesando la toma de una posición y yo no estoy seguro que esto necesariamente o su decisión se incline a favor del señor Cerrón. Claro, y como siempre dices, la cama de la presidencia pues es bien chiquita, ¿no? Entonces el que se quiere ir sabe que se va a quedar mucho más en el aire, ¿no? El que se va a alejar del poder, el que ejerce el poder finalmente se supone, el presidente de la República. Y hablabas de la exageración de los medios con el divorcio, pero claro, pues porque fue también, hay que decirlo, no puede que no haya divorcio, pero fue una relación bien cortita, ¿no? Antes del matrimonio. O sea, tampoco se puede pues, plantear que Castillo sea pues un personaje orgánico que comparta la ideología como tal de Perú Libre. El que ha salido elegido presidente es él. Cierto, y con dos añadidos. El primero es que para la segunda vuelta se presentó un programa más de Castillo, menos del partido. Y segundo es que, siendo para mí relevante que se organice un partido desde las regiones y que haya tenido el desempeño que tiene Perú Libre, es un partido nuevo, no es el PPC, no es el APRA, no es el Partido Comunista. Entonces, pedir ahí como que una especie de cultivar una memoria histórica del partido y entonces hablar de expulsiones, de procesos, me parece que es un exceso. Hay militantes de Perú Libre que ahora incluso son parlamentarios que hace un año y medio no eran militantes del partido de gobierno. Ahora, sí me llama la atención lo que yo denomino esta ultraderecha irredenta en el Perú, que reclamaban que Castillo marque una distancia frente a Cerrón. Y ahora que ha marcado la distancia frente a Cerrón, no acogen a Castillo, acogen a Cerrón, lo cual demuestra que para estos grupos el problema no es la gobernabilidad, la gobernanza, la estabilidad, sino generar dificultades al nuevo gobierno, porque esto es interesante, ¿no? Separa a Cerrón, margina a Cerrón, perfecto, ya hizo esto el gobierno. Entonces uno decía, caramba, entonces abracen a Cerrón. No, abracen a Castillo, no, abrazan a Cerrón. Por eso es que va a ser muy extraño. No, claro, sí, era realista que el día de la votación de la confianza puede aparecer la ultraderecha y la izquierda unidos, jamás serán vencidos, ¿no? Pero ahí hay algo bien interesante en lo que dices, porque sí, es claro, lo que siempre se podía temer, ¿no? Es una especie de síndrome Humala llevado al extremo, que es distinto, ¿no? En el sentido de cuando Humala se pelea con la izquierda, por supuesto la izquierda lo desprecia, pero la derecha nunca lo quiso como suyo, a pesar de que Humala se supone que se derechizó. Según él no fue así. Pero más allá de eso, la izquierda y la derecha, o la extrema izquierda si quieres, y la extrema derecha, ahí se encuentran en este personaje
tan mentado, ¿no?, por columnistas y especialistas y pescadores de la política, que es el caviar, ¿no? Entonces, el caviar se convierte en el símbolo, ¿no?, porque lo dice en el comunicado Cerrón ahora, me imagino por la prosa, ha sido pergeñado por el propio Vladimir, ¿no? El gabinete es un gabinete caviar. Y por el otro lado, hay algunos colegas que ya no los vamos a mencionar, ¿no?, que hacen todos unos sesudos análisis donde es el caviar, pues, que se ha apropiado de la teta del Estado, ¿no?, y que no la quiere soltar. Entonces ahora lo que ha hecho es, efectivamente, como tú dices, ¿no?, retoma esa posición. He visto un video hasta divertido, hay que decirlo, de Ricardo Belmont, ¿no?, que hace también toda una alegoría al respecto. ¿Qué es el caviar, Juan? O sea, ¿pesa tanto el caviar? Ahora el caviar es el que mueve todos los hilos desde la Universidad Católica y afines. ¿Es así? Bueno, y es ahora una palabra polisémica, ¿no? Claro. Yo siempre miro de lejos. Por mis orígenes políticos yo no seré pues caviar, yo soy jurel en todo caso, ¿no? Por mi procedencia incluso regional y universitaria. Pero la palabra caviar, que es de factura europea, La izquierda es aclimatada gaucha. en el Perú Ajá. por la derecha a inicios al final del gobierno del presidente Fujimori, inicio del gobierno de Toledo. Y ahora se ha convertido en una palabra que es de consumo también de sectores de la izquierda y de medios de comunicación. Pero en realidad, si nos atenemos ya estrictamente a lo ideológico y cultural, caviar es estrictamente lo liberal democrático clásico, porque ¿qué es un caviar? En la lógica tanto de la derecha y de la izquierda que critican al segmento caviar, estar por todos los derechos, incluyendo los derechos de los sectores de los LGTBI, estar con el programa y el estándar internacional de todos los derechos. Por ejemplo, no ser xenófobo, ¿no?, combatir el machismo, ¿no?, asimilar el contexto de la lucha mundial por el cambio climático. Entonces, si nos atenemos a eso, lo liberal clásico es lo caviar. Y más bien, lo que se advierte es los sectores liberales, que se decían liberales, han pasado a la ultraderecha, que es lo que ha pasado con el señor pues, Mario Vargas Llosa. Todos sus amigos conservadores terminan aparentemente siendo demócratas, pero son los sectores que han pasado a la ultraderecha, como sus amigos de la derecha del Partido Popular y de Vox. Y en la izquierda se produce una especie de disfunción porque se radicaliza un sector de la izquierda y toda propuesta coherente de consenso, de cambio, ¿no?, termina siendo como colaboracionista. Hay una palabra que se dice en redes sociales, ¿no? Esto es de izquierda, pero es tibio. Claro. ¿No? Es de izquierda, pero quiere consenso, como si ser delito, como si ser moderado fuese un delito en el Perú. Ajá. Entonces, sí, estamos frente a dos extremos que conscientemente cuestionan un programa de todos los derechos, que cuestionan el consenso, que cuestionan el pacto político, un proyecto nacional. Entonces, claro, se puede entender que si es que no hubiese un mundo caviar, probablemente estos sectores de ultraderecha y ultraizquierda terminarían pues enfrentados en una vorágine que quizás al país le haría mucho daño. Habría que cocinar más consensos en torno a unos panes con huevera, probablemente, ¿no? O unos panes con pejerrey, seguramente, efectivamente, pero... en lo que sí tiene razón Perú Libre, y he visto tweets de varios de sus parlamentarios, es que el Perú ha votado por el cambio, ¿eh? Porque también es cierto, la gente dice, hagamos consenso, sí, pero hay gente que quiere hacer consenso sacrificando el cambio. Y el cambio es un asunto muy postergado en el Perú en los últimos años, en las últimas décadas. Es muy cierto. Entonces, y hemos hablado bastante de eso, pero consenso, ¿cómo se procesa ese cambio? Porque, a ver, acá hay dos variables en lo que tú estás hablando. Una es la necesidad, y esto usábamos, me acuerdo, en nuestras conversaciones antes de las elecciones, el término coalición, ¿no? Me acuerdo mucho de lo que está pasando en Alemania, aunque sean casos bastante distintos, ves que se están llegando, o sea, se están trabajando consensos en torno a 3 partidos. La necesidad de una coalición, ¿no? Y la necesidad que, por supuesto, que lleva al pacto. Y la necesidad de interpretar esa demanda de cambio. Pero hasta ahora uno no ve que ese pacto o esa coalición te produzca efectivamente el cambio va a ir por aquí. Eso le toca solamente al Ejecutivo, porque parece a veces que el Ejecutivo, a pesar
¿no? De personas que saben lo que están haciendo, parece que la agenda no la tiene muy clara. En el Congreso, idem. ¿Cómo se procesa, cómo se aterriza ese cambio filtrado por ese ejercicio de consenso, de pacto, de coalición? Los temas que han sido consensuales en la primera y segunda vuelta me parece que están ahí. Por ejemplo, el asunto de los contratos del gas. Todos los candidatos presidenciales dijeron que iban a renegociar los contratos del gas. Bueno, ese es un elemento del cambio. Tenemos un asunto que está vinculado hoy día a una recuperación de la economía, entregándole más derechos a la gente, una política de cuidados, mejorando no solo el empleo, sino también el ingreso, resolviendo los problemas de hambre, resolviendo los problemas de pobreza extrema, relanzando la descentralización, incorporando derechos. A mí me parece, por ejemplo, que más allá que se discuta o no el asunto de la nueva Constitución, el gobierno debería entregarle una propuesta de reformas institucionales al Parlamento y pactar eso. Cuando el presidente Humala saca del gobierno, del premierato a Salomón Lerner y lo reemplaza por un coronel profundamente conservador, ultraconservador, ahí hubo una derechización. Sí, pues. Pero cuando sale el señor Bellido, ingresa una persona con los credenciales que tiene la señora Vázquez, yo no podría hablar de una derechización. Sin embargo, yo alerto, creo, pienso que la idea de solidificar al oficialismo está por el lado de la aprobación de una agenda de cambio. Yo no haría votos, no me alegraría por una ruptura entre Perú Libre y el presidente Castillo. A mí me parece que las fuerzas que propugnan un cambio en el Perú deberían también pactar y pactar con los sectores de centro, con la sociedad, para producir, digamos, cambios en este país que los necesita bastante, ¿no? A ver, para terminar, Juan, ahí hay un elemento fundamental. En unos minutos vamos a hablar con Hernando de Soto, que como sabes tiene muy presente el tema de recursos naturales. Y lo conversábamos hace algunos días con la primera ministra, con Mirta Vázquez, sobre ese talante. Entonces, claro, el tema de... Has planteado bien lo que podría ser una agenda, pero siempre hay este signo de interrogación sobre qué va a hacer el Perú ante un contexto de precios extraordinario, otra vez como el que nos toca ahora. ¿Se va a poner de perfil frente a eso? ¿Hay una agenda para desarrollar frente al tema de recursos naturales? ¿Es posible una reforma tributaria en torno al tema? ¿Qué hacer en ese caso? Porque eso siempre es un punto, digamos, muy sensible y al mismo tiempo es un punto sumamente sensible para los actores económicos. Es cierto, pero yo creo que los sectores económicos hoy día respiran con cierto alivio porque cambio del gabinete, sin sacrificar desde mi punto de vista lo programático, ha implicado un conocimiento mayor de los actores económicos a un gobierno que no quiere grandes y grandes rupturas. Yo me niego a pensar que el único cambio que el Perú debería tener es una asamblea constituyente, teniendo en general yo una opinión favorable a una asamblea constituyente, pero reducir el cambio del Perú a cambiar una constitución me parece que es desperdiciar la enorme posibilidad que una crisis como la que tenemos nos pone sobre la mesa, ¿no? Es decir, incorporar, por ejemplo a la participación política nuevos territorios, ¿no? El presidente Castillo representa lo que yo denomino el territorio del abismo, o sea, grandes sectores que estaban fuera de la política están ingresando y es bueno tenerlos dentro del sistema que fuera del sistema. Pero esos sectores tienen reivindicaciones muy puntuales, como tú dices, en materia de recursos. Lo que pasa en los sectores amazónicos, esa huelga de los pueblos originarios tiene que ver con cosas que no solo no han cumplido empresas, sino que sobre todo no ha cumplido el Estado. Y entonces allí hay una enorme oportunidad. Sí, y para terminar, pero también tiene que ver con los narcos que los están matando y envías mensajes un poco indefinidos con respecto a ello, y la otra cartera, por supuesto, complicada es educación, que es una política pues absolutamente central, y son precisamente las dos carteras que parecen representar la negociación del presidente Castillo con su propia bancada, para no romper. Bueno, si es que hablamos de cambio, un elemento de cambio es que se garantice ahora, rápidamente, un retorno seguro a clases, sobre todo en los colegios. Eso me parece a mí fundamental. Si no se garantiza ese retorno, no estamos hablando de
una post-pandemia con mucha creatividad y eficacia. Y en relación a la política antidrogas, hay algunos sectores que han descubierto recién la política antidrogas. Creen que esta fue exitosa. No, ya habíamos fracasado antes, ¿no? Cuando con el nivel de hectáreas a los que bajó el Perú fueron de 45.050, hoy día tiene más de 80.000 hectáreas. Y el problema no solo es la coca, es la economía ilegal, es la cantidad de casos que tiene la Procuraduría y que no puede avanzar porque la heroica procuradora que nosotros tenemos carece de, la señora Sonia Medina, Sí. carece de apoyo, y eso no es de hoy día, eso es de hace mucho tiempo, ¿no? Sí me parece interesante a mí discutir esto, pero no sobre la base de que nos iba muy bien y ahora han venido unos tipos que quieren malograr lo hermoso que nos iba en la política antidrogas. Falso, es una dicotomía que yo creo que no resiste el menor análisis. Gracias, Juan de la Puente, como siempre, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en estudios con Hernando de Soto. El ex candidato presidencial, economista, por supuesto, Hernando de Soto, siempre inquieto, hace un par de días alertaba de una visita que él estaba desarrollando en los Estados Unidos, publicó algunos videos con personajes como en este caso el republicano senador Ted Cruz, señala que también ha hablado pues, con demócratas y el objetivo es presentar una propuesta que de alguna manera, sin caer en lo que podríamos llamar un riesgo de expropiaciones, empodere al más vulnerable, que es la línea en realidad pues que viene siguiendo de Soto en los años recientes en su carrera política. Y está acá para explicárnoslo, cuál ha sido esta cosecha en Estados Unidos y ojalá hacia adelante cómo funciona esto de la gobernabilidad en el Perú. Hernando, un gusto. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo fue el viaje a Estados Unidos? ¿Cómo fue esta agenda? Bueno, la agenda fue conversar, que no había hecho durante mucho tiempo, con viejos amigos y nuevos amigos, tanto del lado republicano como el demócrata. Unas vacaciones útiles, digamos. No, no eran vacaciones útiles. Fui ahí para una convención, pero aproveché para conversar. Tenía una agenda, ¿no? Ajá. La agenda responde al hecho que creo que el Perú está muy aislado. Ajá. Nos hemos enredado en nimiedades, en detalles, y no hemos ido al fondo de las cosas, porque hay asustos por los dos lados. Una extrema izquierda, llamada extrema izquierda, que no creía que iba a ganar y quiere hacer cambios y da cuenta que la realidad es bien distinta que la que ellos pensaban, y una extrema derecha que está aterrorizada por la posibilidad de que haya elementos terroristas en el gobierno que nos lleven a soluciones radicales. Y se olvidan que la agenda peruana es parte de la agenda mundial, está muy influenciada por lo que pasa, no pasa en los países desarrollados, Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, Europa y China, donde se compran la mayor parte de cosas que nosotros producimos y donde viene la tecnología y se forma el capital que nosotros necesitamos. Entonces, para hacer eso, yo lo que quería era hablar con ellos, sé que tienen los datos, pero todavía no se han dado cuenta cuán peligrosa es la situación en el Perú. ¿Por qué es peligrosa? Luego de esta, digamos, primera, no sé si llamarla ruptura con esta ala más radical de Perú Libre, este alejamiento, ¿por qué sigue siendo peligrosa en su perspectiva? Bueno, ha cambiado un poco con el hecho de que el presidente se ha alejado, como lo dije hace 6 meses, si tú recordarás, después de mi segunda entrevista con el presidente Castillo, entonces no era presidente, en el pueblo de Máncora. Ya percibía usted que se iba a dar ese alejamiento. Yo dije claramente, y me acuerdo que en Hildebrand de sus 13 salió de Soto, dice que es inevitable un alejamiento entre los dos. No, lo que no sabía si iba a tomar 6 meses o 4 o 3, porque uno es un ideólogo, intelectualmente muy informado, Cerrón, y el presidente es un intuitivo, y el que va a presidir y el que le va a pedir cuentas históricas a estos dos personajes va a ser al presidente, que es el que tiene que tener un gobierno exitoso, y él es intuitivo, cosa que le da mayor flexibilidad que al presidente. Y el problema que yo veía, que porque era peligroso,
es porque el debate político se está produciendo esencialmente entre los extremistas dentro de cada bancada, entre los extremistas en los dos lados, tanto de izquierda como de derecha. Y claro, si uno deja las cosas en las entrevistas, vamos a terminar repitiendo el mismo plato que hemos tenido los últimos 5 años, que es que cambiamos de presidente más o menos. Y nos quedamos encerrados en ese debate, ¿verdad? Nos quedamos encerrados en este debate, pero ahora la diferencia entre hoy y lo que comenzó a hacer el presidente, comenzó con el presidente Kuczynski y terminó con el presidente Sagasti, es que ha pasado un coronavirus, una buena mitad de la población ha sufrido enormemente, como lo dicen las estadísticas, como ningún otro país del mundo. Tenemos la peor performance de todos y quieren el cambio a todas costas. Y lo que estamos viendo es que no importa si uno dice va a dominar Sendero, va a dominar el marxismo-leninismo, hay un 50% de la población que no le teme a esas palabras de nuevo. Entonces es peligrosa porque si dominaban estos dos extremos íbamos a seguir repitiendo la historia en tiempos de enfermedad. Sí, es que, a ver, armamos un diálogo, Hernando, entre este contexto que usted está describiendo internacional, efectivamente, y están pasando cosas muy importantes en la economía, movidas realmente telúricas, ¿no? Entre estos elementos que usted está describiendo. Y esta demanda de cambio a la que se refería de la Puente hace algunos minutos, de decir, oye, no podemos negar, que engancha perfectamente con lo que usted está diciendo, no podemos negar que hay una demanda de cambio ante estas circunstancias. ¿Cuál es la agenda que se debería plantear en el Perú? En ese correlato, en ese diálogo, sin perder de vista, por supuesto, lo que está afuera. El Perú es un país conectado con el mundo exterior. Bueno, para comenzar en Avanza País vamos a iniciar ese cambio. Hoy día he terminado teniendo un acuerdo con un brillante congresista nuestro, mejor dicho, Alejandro Cabero, quien está organizando una primera conferencia cuyo objetivo es reunir a todas las personas llamadas de derecha o extrema derecha que destacan el Perú intelectualmente para tratar de centrar el debate con ellos. Y luego, dentro de 2 semanas, vamos a convocar a toda la extrema izquierda. ¿Solo la extrema o también hacia una zurda más hacia el centro? Todo lo que hoy día se llama la extrema izquierda. Dentro de los cuales, por supuesto, va a entrar un poquito de caviares, como también va a haber un poquito de centristas en la derecha, para, entre otras cosas, presentar nuestra propuesta, que le estamos elaborando hace tiempo, de que muchos de los objetivos que tiene Perú Libre o que tenía Perú Libre, que son del presidente, que sencillamente es mayor justicia, sin ser muy específicos, son todos cumplibles sin la necesidad de entrar por el camino de una asamblea constituyente. Creemos que todo eso es perfectamente factible sin, como dice el presidente, prestándose una frase nuestra, sin expropiar a nadie, sin nacionalizar a nadie, sencillamente escalando los beneficios de una economía social de mercado hacia arriba, que los pobres sean más ricos, sin necesidad de afectar la confianza que necesitan los grandes capitales para poder invertir en el país. ¿Cómo, y precisamente se lo preguntaba Juan de la Puente, frente a sus propuestas sobre recursos naturales, estamos viviendo una época, o vamos a vivir otra época extraordinaria de precios? ¿Podría ser esta desaprovechada en estas circunstancias? Pero claro que sí, porque el tipo de recursos que nosotros tenemos requieren grandes operaciones, muchas veces a escala grande, como son los tajos abiertos, y eso requiere la formación de capital en base a títulos de propiedad. Entonces, que el capital es básicamente el dinero que se produce si uno tiene la seguridad jurídica de poder recuperar lo que uno invierte. Entonces, en ese sentido, el Perú tiene litio, tiene cobre, que probablemente va a ser más importante inclusive que el litio para la electricidad, que nos vamos a dar cuenta, espero más temprano que tarde, que solamente el corredor minero en el Perú, Las Bambas, por ejemplo, hay más cobre que en todo Chile puesto junto. Entonces, sabemos que no va a haber manera de encontrar otras formas de energía como la solar, sin que los paneles cuenten con la plata, y el Perú es el segundo productor de plata del mundo, si mal no recuerdo. Exacto, nos enganchamos perfecto con el tema del cambio de matriz energética en el mundo, ¿no? Pero eso no lo van a hacer los países comunistas, eso lo van a hacer los países que tienen una economía capitalista, incluyendo la de China. Van a invertir donde encuentran seguridad y donde no hay extremistas que dominan los debates en el Parlamento. Si nos ponemos las pilas, si el presidente sigue en el camino de darse cuenta que hasta ahora y la prensa también,
que tiene tendencia a entrevistar a los que hacen más ruido, los que son más radicales, porque eso es noticia. O sea, que todos aquellos que apuntan al centro, por ejemplo, cuando yo fui a verlo al presidente Castillo, porque él me lo invitó cuando era candidato, todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? Está hablando con rojos. Sí, Pero sí, el hecho es hubo que yo mucha gente dije, que no le gustó. cuestión de esperar, pasar un mal momento cuando uno va a un restaurante en San Isidro, pero un poquito mejor va la cosa por Miraflores. Y vamos a ver después de un rato de que, como siempre, las verdades se encuentran más cerca del centro que en un extremo o en el otro. Y el propósito del viaje a los Estados Unidos era para que es un país que ha liderado, es un país donde sobrevive la izquierda y la derecha, donde ya se ve cada día que a la larga el resultado final es el resultado no de grandes frases, de los que más gritan, sino los que ven detalle tras detalle de cómo la necesidad de los que han sufrido puede ser compatible con las necesidades de los que tienen que invertir. Y en el Perú es un país de empresarios y para mí era sencillamente una cuestión de tiempo que el presidente Castillo se dé cuenta que el momento que uno requiere inversión, los dueños de la tierra que tiene que ser perforada para llegar a los recursos naturales ya está en manos de los pobres y los pobres están organizados en forma de propiedad privada. Dentro de cada comunidad la tenencia de la tierra es privada y toda la microempresa es privada. Pero evidentemente eso no va a ser reconocido como tal si sigue la derecha llamando a los informales, ilegales, incumplidos y poco responsables. Una vez que nos habremos dado cuenta que el 80% de la razón por la cual la mayor parte de los peruanos están sufriendo hoy no es porque el Estado no ha sabido hacer todo lo que debería hacer, que en parte es cierto, sino porque la mitad de sus empresas del sector informal, que emplea 70-80% de la población, han quebrado, han colapsado. Y la solución no la tiene el Estado. Un Estado que no puede ni resolver los problemas de salud en el país, no va a poder pues organizar esas cosas que no sea con una economía social de mercado. Lo que es importante ahora es darse cuenta que la formalización, que no consiste en que los pobres del Perú accedan a normas que obviamente son corruptas, obviamente han sido hechas para los pobres, sea la solución, sino más bien que creemos una economía social de mercado accesible a los más pobres. Y en ese momento los peruanos de un extremo y del otro se van a encontrar. Y pero la única manera que se dé cuenta de esto es que se abran las ventanas. Porque si seguimos odiándonos entre nosotros sin darnos cuenta que somos la tercera parte del 1% de la población mundial y qué es lo que está pasando en otros países, que no es tan distinto que lo que ocurre en el Perú, no nos vamos a dar cuenta dónde está el centro donde todos somos compatibles. Evidentemente hay que recuperar una discusión centrada y producir una agenda consensuada. ¿Usted tiene una posición para regresar a un debate, digamos, del aquí y el ahora y que representa para muchos parte de esos riesgos? ¿Tiene una posición con respecto a Camisea? ¿Qué es lo que se podría hacer con respecto a Camisea? Claro, la primera cosa es darse cuenta de que en el Perú hay gas, de que el problema de Camisea es muy particular en el sentido que hay contratos firmados y una cosa es dónde está el gas y otra cosa es dónde se procesa y para qué. Eso va a ser muy difícil de reestructurar. Lo importante de darse cuenta es de que lo que hoy día tenemos en producción de gas es casi nada comparado a lo que podríamos tener si solamente activamos los proyectos que hoy día están paralizados porque están en conflictos locales. Lo que tiene el Perú, no como potencial minero, que podría ser pues a 10 años o 20 años, sino para ser activado entre los próximos 2 años, excede $1 billón. ¿Un billón? Un billón de dólares, con lo cual lo que yo le estoy diciendo es lo que el Perú en su totalidad puede producir con todo, ají, palta, espárragos, minerales, productos industriales, en 5 años. Es decir, podemos activarlos actualmente, pero para eso, en lugar de estar fijándonos en si le vamos a dejar una compañía capitalista triunfar o no y hacer actos que son francamente demagógicos, nos dedicamos sencillamente a activar nuestro potencial, vamos a ganar muchísimo más que tratando de expropiar y desalentar las inversiones nuevas, porque nadie va a venir al Perú si a los que invirtieron anteriormente se los acaba de expropiar. Vamos a ir a una pausa, pero le dejo con esta inquietud. En su viaje, por lo que hemos visto en los videos, usted reclamaba a ciertos personajes estadounidenses un papel más definido por parte de Estados Unidos. Ya sabemos qué piensa Vladimir Cerrón y el señor Bermejo
de la DEA y de USAID. Pero ¿cuál sería ese papel geopolítico frente precisamente a lo que estamos hablando con China, frente a estos actores? ¿Hay en Estados Unidos una voluntad de tener un protagonismo y qué tipo de protagonismo sería? Volvemos tras la pausa con Hernando de Soto en esta interesante entrevista. Hernando de Soto se ha reunido en Washington con muy importantes personajes demócratas y republicanos. Nos ha contado algunos nombres, otros nos los va a ir contando. Seguramente habrá también algún compromiso de reserva con algunas conversaciones. Pero en lo que hemos podido ver, usted les reclamaba o les preguntaba, en realidad les inquiría sobre cuál va a ser el papel de Estados Unidos frente a América Latina y particularmente frente al Perú. Estados Unidos se vuelve pues ahora con Cerrón y Bermejo, que se van alejando de este círculo del presidente, ¿no? La DEA y la CIA y USAID, y hay que expulsarlos, etcétera. Pero también en Estados Unidos ha cambiado de gobierno, es una mirada distinta la que se está viendo. ¿Cómo vio eso? ¿Cómo ve Estados Unidos y cómo ve la posibilidad de fortalecer los lazos con América Latina? ¿Y cómo? Y con el Perú, por supuesto. Bueno, mi idea en primer lugar, Enrique, es fortalecer los lazos y, por supuesto, la percepción que el Perú debe tener del mundo exterior. Por todos hemos estado aislados, todos los países del mundo debido al coronavirus. Recién la gente se está abriendo y darse cuenta de que muchos de los problemas del Perú están muy vinculados a relaciones internacionales. Entonces yo con los Estados Unidos recién comienzo y con Canadá, y voy a seguir la cosa con la gente del mercado común europeo y también con China, con la cual sigo en contacto. Todos estos tres países están involucrados hoy día en una visión global de las cosas. Los chinos lo llaman la ruta de la seda, los americanos lo llaman la ruta de la correa que une al mundo y que donde lo que falta para los chinos es unir todavía Shanghái con los puertos peruanos y pasar también a Brasil. Entonces hay una competencia feroz entre esos dos países y tiene que ver mucho eso con el litio, el cobre y todas esas cosas y darse cuenta que en ese mundo tenemos una ventaja increíble de poder hacer competir a otras partes del mundo. Pero que si bien unos parecen ser comunistas como los chinos, cuya economía no es comunista. Eso es un partido único con una economía de mercado. Así es correcto. A todos ellos les interesa estabilidad y reglas del juego claras. Y mientras que nosotros seguimos diciendo que vamos a expropiar a Camisea, que vamos a hacer justicia acá, o lo que se quiere, sin ni siquiera ver el futuro, ninguno de ellos va a venir que se llame comunista o que se llame lo que sea. Y si la gente cree que la plata va a venir de Bolivia, que no se olvide que el promedio, que lo que gana un boliviano es la mitad de lo que gana un peruano. Y en lo que se refiere al cubano, nosotros somos 4 veces más ricos que cualquier cubano individual. ¿No? Sí, entonces ahí no va a venir el dinero. Pero lo que es muy importante es que los Estados Unidos y Europa, y también, en el caso de los chinos sí están muy metidos en su forma particular de hacer diplomacia, pero en el caso de los otros dos lugares es muy importante que ellos entren para equilibrar esa figura de intervencionismo internacional. Es decir, hoy día la extrema izquierda peruana está llamando a Cuba, llama a Venezuela, a iraníes por un lado, hay un presidente boliviano que también interviene ferozmente en el Perú, pero al mismo tiempo se está votando a la DEA y se está votando a la USAID. Eso es peligroso, porque la imagen que eso da a un inversionista, inclusive un comunista, es de un país que ha decidido intervenir políticamente en su economía y que por lo tanto las recetas del juego y del mercado no van a funcionar en el Perú. Y entonces, ¿Estados Unidos tiene una viada para, digamos, redefinir su agenda con América Latina? Eso en el gobierno de Biden, digamos. Yo no he hablado de América Latina, lo que yo he hablado es del Perú y por supuesto en un contexto los americanos no conocen tan bien como el del Caribe y Centroamérica, y Mesoamérica. Claro. En el caso del Perú, les repito, lo interesante del Perú es su posición geográfica, ¿no es cierto? Ese hub famoso que todavía no lo hemos aprovechado. Ese hub famoso que no lo hemos aprovechado, los recursos naturales, el agua limpia y el hecho que somos
somos el nuevo canal de Panamá, pues, que va a cruzar que cruzaría toda la Amazonía. Entonces, lo que he tratado de hacer es, ellos tienen los datos mucho mejor que lo que tenemos nosotros, es darse cuenta de lo apremiante que es la situación peruana y lo peligroso que puede ser si es que no comienzan a darnos señales del extranjero hoy día en un país que en el Perú que sigue encerrado, ¿no? Que manda como embajadores a los distintos países la gente equivocada, que además solamente El embajador en Panamá, ¿no? Que lo han rechazado, era un respetable técnico de televisores, ¿no? O sea, ahí hay equivocaciones, ¿no? Así es. Pero otra cosa que sabes que es muy importante, me van a odiar todos los diplomáticos, a pesar de que venga una familia de diplomáticos. La cosa siguiente, los diplomáticos generalmente lo que tratan de hacer es mejorar la relación, pero no necesariamente decir la verdad. Entonces tratan de evitar conflictos. Doran la píldora. Tienen que tratar de evitar una explosión, ¿no es cierto? Tienen que tratar de evitar una confrontación extrema. Por eso es que yo no me dirijo a ningún diplomático, yo no he pasado por el Departamento de Estado, yo he ido directamente a los políticos que están gobernando a los dos partidos de los dos lados, he visto al presidente Clinton, al expresidente Clinton, no tengo derecho a hablar con quienes más he estado, pero más o menos ese nivel, para que políticamente tomen conciencia de que el Perú, que tradicionalmente no es una zona álgida para ellos, y cuando lo fue, en la guerra que se tenía con Sendero Luminoso, que probablemente le estamos perdiendo a principios de los años 90 y se revirtió, hoy día podría, aunque creo que la posibilidad es mínima, podría reincidir, y es importante en este mundo dominado por Cuba y el vecino país de Bolivia, entren otras luces para que encontremos un equilibrio. Para terminar, estábamos hablando, bueno, de las iniciativas que va a tener, nos cuenta la bancada Avanza País, para tratar de ir más o menos centrando el debate. Fuera de cámaras decíamos, Alemania está conformando gobierno entre socialdemócratas, liberales y verdes, 3 partidos. Usted me decía Bélgica, 16 partidos. En otros países, los partidos de oposición que antes no se miraban, como Checoslovaquia, se están uniendo para sacar, en este caso, populistas del poder. O sea, se están dando coaliciones que hasta hace poco eran impensables en todo el mundo. El Perú, por supuesto, es otro país, es un sistema presidencialista, pero se requiere de una suerte de coalición en el Congreso para darle gobernabilidad. ¿Qué papel jugaría ahí Avanza País y con quién más se podría jugar esa posibilidad de coalición? Yo no estoy muy seguro, Enrique, de que se necesite una coalición. Te voy a decir por qué. Sí. Porque la coalición ya está ahí, ¿no? Hay evidentemente una proporción, digamos, un poquito más del 50%, por el momento pareciera, en el Congreso, que definitivamente no quiere una asamblea constituyente, que está mucho más cercano a una economía de mercado, que la otra, si se quiere, ¿no es cierto? Pero ya esa coalición se ha dado sin que nadie necesite firmar a nada. Pero así como dice que el discurso de los extremistas es muy valorado por la prensa, es el discurso bien a la derecha el que se escucha más desde el Congreso. Yo lo que creo que va a pasar es la cosa siguiente, que la realidad es lo que va a dominar, y en eso confío en la intuición, no en la cultura, no el adoctrinamiento del presidente, sino del hecho de que ya se está dando cuenta con quién puede contar para gobernar, que realmente hay una serie de tesis que son hipotéticas. ¿Cómo se puede sostener el día de hoy que la solución al Perú es marxista-leninista económicamente, cuando no hay un país del mundo que tenga éxito con esa fórmula? Entonces, la ventaja, si se cree, diría yo, es una sospecha, pero hasta ahora no me he equivocado en haber previsto la ruptura de la cual se estaba hablando esta noche entre Cerrón y el presidente Castillo, es que, al igual que el presidente Reagan, que según uno de sus más íntimos colaboradores, probablemente había leído 2 libros, el total equivalente de 2 libros durante su tiempo, tenía una intuición increíble, sabía lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Lo que yo veo es un presidente que está desbrozando el camino y que está ya viendo, pues, que Perú Libre no tiene soluciones. Entonces yo creo que va a haber muchas recomposiciones y que probablemente no terminemos tanto pedir que haya solamente 2 grandes partidos del Perú. Ahora en el fondo existen y eso tampoco funciona. La idea es que
no olvidarse, uno, que el Congreso es importante, pero no tan importante. Solamente 2% de todas las normas que nos gobiernan salen del Congreso, el resto viene del Ejecutivo. Entonces, lo que va a ser importante en el futuro es que los líderes que están dispuestos, no necesariamente a dar los mejores discursos y los más estridentes, sino los que son menos radicales y buscan soluciones, no los que piden pena de muerte, no los que se alían a partidos de extrema derecha en España van a ser los que nos dan la solución, sino por ahí, por el centro, vamos a ir encontrando soluciones cuando nos dejemos de ideologías y comencemos a ver las realidades concretas del Perú. Varias recomposiciones, me quedo con esa idea, Hernando de Soto. Como siempre, muy estimulante conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Enrique. En Cara a Cara, vamos a ir a una última pausa y volvemos. Lucho Trizano sigue en modo soliloquio, pero no es para lamentarse porque como ya nos lo ha adelantado, él mantiene el optimismo. Ahora seguramente nos lo va a explicar por qué con En Pared. Nos vemos mañana. Adiós.